Bueno, comenzamos entonces hoy, en el día de la fecha. Sean bienvenidos todos al conversatorio del Foro de los Encuentros Pedagógicos del Sur, en esta oportunidad sobre ciudadanía y ambiente. Estamos presentes hoy con Antolín Magallanes, que es el director general de Gestión Pública de Gestión Política y Social de ACUMAR. ¿Es correcto? Hoy es un día accidentado, ¿no? De todos lados. Está también presente Alejandro Sosa, que es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador y del CONICET actualmente. Está también con nosotros la doctora Beatriz Domingo Orena, que es abogada y mediadora recibida de la Universidad Nacional de La Plata, parte del equipo docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Tiene experiencia en la función pública nacional y municipal, tanto en el cuerpo legislativo como ejecutivo, en temas de administración, legales y ambientales. También es secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Florencio Varela. Y bueno, esos tres son los disertantes del día de hoy. Van a estar moderando el conversatorio la profesora Mariana Mesa, que es directora de Desarrollo Educativo Territorial de la Municipalidad de San Vicente, y Martín Rodríguez, director de Educación Popular del municipio de Lomas de Zamora. Así que, hechas las presentaciones, les cedo la palabra y comenzamos con el foro y el conversatorio del Foro de Ciudadanía y Ambiente de los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020. Muy bien, bueno, primeramente muy buenas tardes a todos y a todas los que están presentes, y es muy grato poder compartir este encuentro en la virtualidad para poder desarrollar, debatir, quizás compartir algunas de las temáticas de las cartas pedagógicas que se construyeron. Obviamente, para los que no saben y quizás se escuchan del otro lado, los disertantes y la disertante del día de hoy las han leído, les han llegado, y en las que se ha podido dar una gama muy variada de temáticas. Pero antes de que podamos empezar a debatir, me parece pasarle la palabra al compañero Martín Rodríguez, que quizás quiere introducirnos también en alguna temática. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Solamente aportar que la construcción de estas cartas pedagógicas fue producto de la intervención de muchas personas de diferentes ámbitos territoriales, de diferentes municipios, de diferentes realidades, lo cual le da una riqueza conceptual muy, muy importante, y que la construcción de esas cartas pedagógicas justamente está dirigidas a ustedes para que a partir de ellas ustedes nos ayuden también a pensar, a reflexionar, desde los ámbitos que ustedes ocupan, formas, modalidades, nuevos paradigmas, pensando en el vínculo entre su ciudadanía y el ambiente, en los ámbitos educativos por lo que hoy nosotros transcurrimos o por lo cual nosotros hoy nos vinculamos. Así que para eso nos parecía muy importante ponerlos en contexto y bueno, y darle la libre posibilidad de que ustedes puedan empezar a dar referencia a lo que pudieron leer al respecto. Bien, así que hecha esta breve introducción, porque nosotros no somos evidentemente los protagonistas, sino tanto Antolín como Beatriz y Alejandro, que se dedican a tres disciplinas distintas y que obviamente esa es la riqueza que nosotros queremos abordar. Más allá de lo que recién bien pronunció Martín, estas cartas están dirigidas especialmente a ustedes, están elaboradas por los protagonistas de estos foros asincrónicos que se dieron toda la semana anterior y en la que participaron tanto estudiantes de disciplinas diversas como padres, madres, miembros de organizaciones sociales, fundaciones, licenciados, o sea, integrantes de la comunidad académica, así que tiene una mirada muy variada y ustedes se habrán dado cuenta en la lectura también. Así que no sé quién quiere romper quizás el hielo virtual y empezar con una de las temáticas para darle la libertad de que podamos empezar a hilar nuestra conversación.
no sé, Antolín, Beatriz o Alejandro. Fue muy democrática la consigna. Sí, sí, en ese orden. Ahí está Antolín. Creo que Bueno, Beatriz te han Rita, dejado así, si no. Ahí está, bien. Ahora sí, muchas Antolín. gracias por la invitación. La verdad que me parece una muy buena iniciativa. Son de las que me gustan, porque, digamos, sabes que estás trabajando sobre algo que ya se discutió, que hay más voces, hay más propuestas, y bueno, y eso obviamente nos llegó en estas cartas pedagógicas, aparte de, no voy a dejar de felicitar por haber puesto ese epígrafe con el parte del poema de César Vallejo, a quien idolatro. Así que bueno, me parece que es de un buen augurio eso. Bueno, yo soy parte de la autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, hace unos 9 meses, bueno, desde diciembre que hemos retomado la gestión. Yo había estado en la gestión anterior a la anterior, y donde me tocó, por suerte, crear el área de educación ambiental, que Acumar no la tenía. Y eso para nosotros fue muy importante, porque ahí había un vehículo que creo que en ese momento también Beatriz trabajaba bastante desde el ministerio con esos temas educativos, algún cruce habíamos tenido ahí. Pero eso para nosotros es central, o sea, el tema ambiental vía la educación, o sea, vía la pedagogía, vía lo cultural, porque no se resume la idea de la recuperación ambiental de la cuenca a solamente una batería de temas técnicos, sino también una cuestión de interpretación. Y como veo, digamos, por lo que he leído en las distintas cartas, creo que también así lo entiende la gente. O sea, la gente entiende que el tema del ambiente es un tema más complejo, es un tema que tiene cierta espesura, y sobre el cual es necesario tener una detención para reflexionar. La detención para reflexionar a veces pueden ser estos momentos, pueden ser las materias que a veces en los colegios se pueden estudiar para reflexionar sobre el ambiente, pueden ser diversos foros estudiantiles, pueden ser encuentros como propiciamos desde Acumar con los docentes que trabajan las temáticas ambientales como para poderlas abordar. Y creo que lo que sale en los distintos foros que he leído, las distintas cartas de los foros que he leído, es una temática bastante transversal. Lo notable es que desde un foro que trabaja con una edad de 5 a 11 años hasta el foro de educación superior, prácticamente están cortadas, es como si hubieran estado en el mismo foro. Eso nos está diciendo algo, digamos, nos está diciendo que realmente hay una cabal interpretación de la integralidad de lo que es lo ambiental y de cómo lo debemos abordar. Entonces, desde cuestiones de reclamos que tienen que ver con nuevas prácticas vinculadas al ambiente, que sí que hay que repensar, o el nuevo ambiente, como planteó por ahí en algún foro, se plantea la idea del nuevo ambiente, o sea, cómo interpretar esta nueva situación que estamos viviendo, cómo salir a trabajar con ella. Digo, me parece que hay que tomarlo como una oportunidad. Nosotros trabajamos en un lugar que en principio pareció ser como el epicentro de la pandemia. Nos puso en una situación muy compleja, nos obligó a prácticamente trabajar en dirección de todo lo que era el tema de salud en Acumar en este tiempo. Pero, insisto, o sea, creo que en lo educativo hay un espacio que es central. ¿Por qué? Primero porque las nuevas generaciones traen una información y un interés por el tema ambiental que para nosotros ya es como tardío, llega tarde, a ellos les llegó temprano, ellos adhieren a la tecnología y adhieren a los temas ambientales ya. Entonces están conectados con estos temas. Eso para mí es un tema que hay que tener primero anotado. Después que hay temas que yo creo que hay que recuperarlos, hay que trabajarlos desde lo escolar. O sea, desde lo escolar nosotros tenemos que trabajar insistentemente en la temática de prevención del daño del ambiente, pero también para mí es fundamental que la gente conozca claramente dónde vive y qué pasa donde vive, ¿no? Y qué hay que hacer a donde vive.
O sea, hay escuelas, por ejemplo, que han tenido experiencias muy interesantes. O sea, una escuelita de Lanús, que no me acuerdo del nombre, pero que había hecho un programa llamado Guardianes del Riachuelo, prácticamente diagnosticó su barrio. Y ese diagnóstico llevó a mejoras en salud, centros de salud, fue escuchado ese diagnóstico. Pero a lo que me refiero también es que toda esta educación, digamos, que tenemos que llevar a los colegios, puede ser muy preventiva. Nosotros tenemos que lograr tener una conciencia de, por ejemplo, nosotros lo intentamos, al menos con el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es tan grande, tan extensa, tantos alumnos, pero que puedan entender qué es la cuenca Matanza-Riachuelo, qué pasó en esa cuenca Matanza-Riachuelo. Pero también que entiendan que la cuenca nace en General Las Heras y termina en el Río de la Plata, que son 70 kilómetros, que las realidades no son las mismas, o sea, que no es la misma la realidad de una cuenca en desembocadura industrial, con 100 años de historia industrial, que una cuenca de cuenca media y alta, donde los problemas están pasando más por el tema de los agrotóxicos, alguna falta de cloacas, algún tipo de contaminación, pero también por otras oportunidades, como puede ser la agroecología, el cultivo en huertas. O sea, ahí es donde nos tenemos que mezclar con la comunidad y entender esos problemas, tener un primer diagnóstico. Yo creo que eso tiene que estar muy presente en todos los niveles educativos. Primero, esa concepción de saber dónde vivo y qué pasa donde vivo yo, para poderlo transformar. O sea, como primera idea, me parece, una primera idea diagnóstica, ¿no? Bueno, yo avanzo hasta ahí, después cualquier cosita retomo. ¿Sigo yo o seguís vos, Beatriz? Como vos quieras. ¿Querés que...? Sí, sigo en el orden, si te parece, que dijo Mariana. Dale, dale, dale. No le interrumpimos en el orden. Un poco en sintonía, bueno, contenta de compartir espacio con todos, con Antolín principalmente, compartimos unidad de concepción en varias cuestiones, y una de ellas tiene que ver con mejorar esto, ¿no? De la educación, pero a su vez con una línea de participación activa. Yo recuerdo que ese vínculo que tuvimos tiene que ver con una red que en nuestro municipio sigue y que en otros municipios del país también, que tiene que ver con la red de voluntarios ambientales. Que bueno, en nuestro territorio, imagínense que en este contexto pandémico ha ayudado y mucho, porque como decía Antolín, no solamente la agenda está suscitada por la cuestión ambiental, sino por todo lo que la atraviesa. Hoy los voluntarios ambientales también trabajan en tareas que tienen que ver con el apoyo a la Secretaría de Salud en la acción territorial, pero siempre con una mirada de lo ambiental. Yo felicito fundamentalmente a los encuentros pedagógicos de este año del Sur. Leí muy detenidamente las cartas, quedé muy sorprendida con las reflexiones, al igual de lo que se planteaba recién, y también hice hincapié mucho en las franjas también de edad para el planteo de los temas, ¿no? Que esto también es una cuestión. Se entiende y es muy rico en cuanto a la opinión, porque viene de lugares dispares y disímiles, pero sobre todo el tema de la edad en cuanto a vincular, ¿no? Una preocupación de los sectores más jóvenes en cuanto a qué pasa después, ¿no? Cuál es la agenda ambiental educativa posterior al tema COVID, una preocupación quizás más por lo inmediato, por lo ya, en la educación más de adultos, en ver cómo se construye rápidamente, cómo tengo herramientas rápidas para la construcción y generación de nuevos instrumentos desde la educación para revertir las cuestiones ambientales que ya vienen de antaño. Y en una franja intermedia, como un mix de las dos cuestiones, ¿no? Pero así, haciendo ya hincapié en una lógica de temas más específicos, casi todos coincidentes en que la temática de la gestión de los residuos, más allá de propiciar acciones que tengan que ver con la separación, hay mucha preocupación en lo que tiene que ver generación de microbasurales y hechos de contaminación a partir de la generación del residuo. Y en esto, bueno, claramente también con el escenario actual nos obliga a esto, a una mirada de lo ambiental de una forma integral, cuestiones que vamos a estar todos de acuerdo, transversal, que sea, pero mucho más innovativa. Creo que los tiempos y los desafíos que vienen por delante tienen que ver con esto, ¿no? De ser capaces de construir herramientas, sobre todo desde la gestión. Nuestros compañeros moderadores vienen de municipios, y en lo local, llevándolo a la barrera de lo federal, es donde se da la inmediatez también de todas estas cuestiones que fueron planteadas en la agenda educativa, porque es lo inmediato. Y desde ahí me parece que es importante la relación estrecha que todo esto tiene con la capacidad concreta de poder generar políticas públicas
sólidas, concretas, que atraviesen la cuestión educativa. Yo comparto muy brevemente, porque no me quiero extender, pero que también lo dejo a disposición. Nosotros en este municipio, y lo estamos replicando en otros municipios, en articulación en red dentro de la provincia de Buenos Aires, e incluso con algunos municipios del interior del país, un programa que llevamos a cabo que se denomina Mi Barrio Limpio. Ya nace con un título de sentido de pertenencia. Es una política pública constituida en articulación con la Universidad Arturo Jauretche, lo cual le da esta temporalidad de la que hacíamos referencia recién en los comentarios del observatorio, ¿no? Que sea capaz de traspasarnos. Yo creo que el gran desafío cuando lo iniciamos era que traspasara a las personas. Hoy tenemos la responsabilidad nosotros, mañana no estamos, que se enriquezca, se constituya y se consolide. Ya es una política pública, ya 4 años, nace en un periodo de crisis, con lo cual sabe de lo que es buscar herramientas para sortear obstáculos, y ahora en un camino más propicio de articulación de la nación, de una gestión realmente, que no lo digo porque esté Antolín acá, pero muy propicia al desarrollo territorial y dándole mucho espacio a la participación comunitaria y educativa que está llevando a cabo Kumar, que nos influye y también nos atraviesa a todos los municipios. Porque hay que correr un poquito, ¿no? La mirada de la cuestión aislada y empezar a verlo con la integralidad. Ayer charlaba con los compañeros del Centro de Estudio Metropolitano, un estudio que han hecho de la Ciudad Autónoma, que los invito a que lo lean, que es fantástico, y cómo tampoco puede ser visto aislada cualquier gestión que se quiera llevar a cabo si no se mira cómo eso incide en todo el AMBA y cómo incide en la provincia, por las complejidades que tenemos, desde ese lugar lo digo. Y desde ese lugar, esta política pública integral, Mi Barrio Limpio, plantea ejes, por eso me pareció bueno este escenario para compartirlos con ustedes, como una respuesta a esos comentarios del conservatorio. Creo que puede dar algunos ejes que puede ayudar y colaborar a dar una pequeña y humilde respuesta a algunas cuestiones, que tiene que ver con erradicar microbasurales, recuperar ese espacio público y sostenerlo. Yo lo voy a explicar muy brevemente, pero esos 3 ejes se llevan a cabo con una política educativa. El eje puntualmente de lo que tiene que ver la erradicación y el recupero de un espacio habla de un trabajo articulado con la comunidad, con todas las organizaciones sociales, con este escenario que abrió justamente encuentros pedagógicos, ¿sí? Con la educación formal, pero también con la educación informal. Entonces, ¿qué hace la comunidad? Se organiza, el municipio es el eslabón de articulación para eso, y lo que se hace es recuperar ese espacio público, pero con una mirada desde la educación, porque se realizan talleres en cada uno de los establecimientos educativos que están alrededor de ese lugar que se recupera. Ese lugar que se recupera es un llamado de la comunidad, que surgió de una movida de trabajo a través de las escuelas y a través de las organizaciones sociales, lugares que tienen estas complejidades que ponían en referencia en el pedido de alguna manera en los interrogantes que establecían las cartas pedagógicas. Complejidades de gestión de residuos, de ordenamiento territorial, lugares situados a cursos hídricos, problemas de contaminación, todas estas cuestiones que nos aquejan. ¿Cómo somos capaces de resolverlo? Generar que ese espacio, que hoy lo tenemos visualizado como un lugar contaminado, como un lugar con un basural, sea un espacio para la comunidad. Desde canchas de fútbol, plazas, bueno, lo que se imaginen, centro deportivo. Hemos tenido hasta la suerte de hacer tocar nuestra orquesta en uno de estos lugares recuperados. Eso integra a la comunidad y es un factor de educación, porque lleva a educar también no solamente al alumnado, sino a toda la familia. Hay una cosa que hemos sacado a favor de este tiempo de pandemia, de tanta virtualidad que nos tiene a todos ya con el tema de la computadora, en mi caso particular ya me tiene más miope de lo que soy, es que pudimos pasar de solamente compartir con el alumnado. Los talleres que estamos haciendo, porque Mi Barrio Limpio se adaptó a la virtualidad, el recupero se hace en la calle, con las cuadrillas, con los chicos, con las organizaciones, con todas las medidas preventivas que tenemos que llevar a cabo. Pero luego el intendente y el resto de mis compañeros de gabinete y demás se encuentran con los vecinos en un encuentro virtual. Antes lo hacíamos en la calle, tomando mate y compartiendo con las distintas áreas, y ahí asistían áreas de salud, de desarrollo, era mucho más lindo. Pero bueno, en este momento ya volveremos a esa situación, y progresivamente algunas cosas vamos incorporando, pero la realidad que por una cuestión también de cuidarnos, y cuidar al otro, lo estamos haciendo mitad y mitad. Es mitad virtual y mitad territorial, porque el trabajo se hace en el territorio.
En ese ir le encontramos una beta positiva a los talleres de educación, porque podemos compartir con la familia también, ¿sí? Entonces, no solamente hablamos con los alumnos, sino también con sus padres, con sus tíos, con aquellos que sean sus convivientes. Entonces, ese es un factor importante porque nos permite hablar e interactuar respecto al rol ciudadano. Recién decía Martín algo importante, cómo se vincula la educación y la ciudadanía con la cuestión ambiental. Y en esta construcción de esta política pública nos atraviesan otras herramientas, hacemos certámenes desde la educación, tenemos un certamen que se llama Pinta tu Ambiente, que también busca desde la expresión artística que reflejen qué opinan de esta política pública, cómo se relacionaron ellos con ese lugar que recuperaron cerca de su espacio de donde viven, a donde iban a la escuela, en su momento cuando se trasladaban a la escuela. Entonces eso genera un vínculo también, primero que genera contenido áulico, ¿no? Los docentes tienen elementos para trabajar en clase, un tema que plantearon también acá, cómo construimos nuevos materiales también para poder ser trabajados, ¿no? Y en esto, de tener también mejores elementos áulicos, tienen la experiencia práctica, tienen ver cómo esto se concreta materialmente, porque a veces también la frustración de estos hechos pasan por, y lo veía mucho en las cartas, cómo se traduce al terreno de la acción, cómo lo construimos entre todos en un hecho concreto. Un lugar que se recupera, que se sanea y que se sigue interactuando en ese lugar, porque después lo que buscamos es hacer una agenda con deporte, con cultura, con educación, para empoderar ese lugar, ese espacio público, volver a ese sentido de pertenencia que tenemos que tener sobre nuestro territorio, hace una construcción de ciudadanía con una relación con lo ambiental mucho más fuerte. Y en este vínculo, yo digo que nuestra columna vertebral absolutamente es la educación. Nosotros este año, por ejemplo, como para dar un número, hicimos más de 50 talleres este año, en un año, ¿no? Que nos involucra más de 2.300 alumnos, y no estoy contando los padres. Entonces, nos permite un vínculo realmente, ¿no?, que se expande y que es importante para interactuar en temas tan complejos. En esta agenda planteaban temas como residuos, gestión, contaminación de recursos hídricos. Son temas que podríamos estar hablando horas, y que cada uno de ellos tiene muchísima complejidad. ¿Cómo nos permitimos este abordaje? Bueno, desde ahí, desde una política pública integral, que también tiene otros componentes de control, de fiscalización, hemos unificado poder de policía, nos ha permitido esto interactuar con otras áreas para estar más rápido en territorio, hicimos una red con la sala de monitoreo para tener el tema de cámaras. Pero bueno, no me quiero ir de tema porque hoy tiene que ver, y quiero vincularlo más, a una de las patas fundamentales que tiene esta política pública, que es la educación. Y que justamente atraviesa todas estas temáticas que estamos hablando. Nosotros nos gusta hablar de acuerdo social. Para nosotros una construcción de una política pública ambiental que tenga que ver con la educación, no solamente se tiene que permitir ser innovativa, sino construir un verdadero acuerdo social con la comunidad. Y eso es lo que apunta Mi Barrio Limpio. En la construcción de ese lugar, como decía recién Antolín, no solamente se construye un espacio para la recreación y la cultura, sino también para un eslabón fundamental que también plantearon alumnas y alumnos en las cartas, que tiene que ver con la utilización del uso del suelo y el espacio público, ¿no? Ahora que hablamos tanto de agroecología. Es decir, cómo ciertos espacios sí lo podemos usar para realizar huertas, que esas huertas también nos achiquen las distancias y todos los beneficios que esto lleva también para el consumo de la población y de los habitantes. Lo hablo viniendo de un territorio que es extenso y con mucha cantidad de habitantes. Nosotros somos más de 500.000 habitantes y tenemos más de 192 kilómetros cuadrados. Entonces, con esas características que hacen mucho a los distritos de los que están acá también presentes y de los que se tienen que hacer también cargo desde la gestión Antolín desde Acumar, son complejos, son lugares con complejidades muy características y muy comunes si nos ponemos a charlar. Entonces, desde ese lugar vimos que la mejor manera de poder arribar a una agenda también educativa, pero con una educación que traspase las puertas de la escuela, que nos lleve a transformar realidades, que un poco a lo que apuntaban en las cartas, yo creo que todos eran coincidentes en decir, bárbaro, hablamos muy lindo, está, por decirlo simple, ¿no?
pero cómo esto después se traduce en acción concreta y con herramientas que realmente podamos tener y decir, esto se puede transformar, y también construir esa confianza necesaria que involucra al otro y que va a generar mayor participación. Si yo confío en esa herramienta, seguramente voy a participar más. Bueno, esta política pública pretende eso, ¿no? Un acuerdo social, por eso ya nace con Mi Barrio Limpio, con el hashtag Mi Barrio Limpio. Yo soy de la generación mix, me gusta la tecnología, pero vengo del libro escrito y no vengo de la computadora, como uno puede ver a los hijos nuestros o a los sobrinos que ya están con la compu apenas nacen. Ese mix también estuvo pensado porque también hay que aceptar que ya tenemos una realidad que va a ir mucho por lo virtual, más allá de que salgamos de este tiempo pandémico, que ya hay otra metodología, una otra forma de educar y de trabajar. Entonces, también estuvo pensado con un hashtag, con mucha presencia en las redes, porque coincido que las generaciones jóvenes son las que más nos marcan la agenda y siempre están un eslabón más arriba que nosotros marcándonos los temas. Bueno, en este sentido, y sin querer irme mucho, para después poder hacer un ida y vuelta con ustedes, a quienes, la verdad que tanto los trabajos de Alejandro como Antolín admiro y respeto muchísimo. Yo creo en la construcción de este tipo de herramientas, ¿no? Que quizás el aporte a una respuesta a estas cartas es que sea desde instrumentos de la gestión, desde instrumentos de la política pública, con un eje de columna vertebral en la educación, pero también que atraviese distintas herramientas que son necesarias hoy, que tienen que ver con una cuestión más integrada y transversal a todos los temas. Porque lo ambiental tiene que ver con una mirada mucho más integral que la que teníamos tiempo atrás. Bueno, veo que todos coincidimos, la verdad que creo que lo interesante, bueno, primero agradezco que me hayan invitado. En estas cartas la verdad que se ve una homogeneidad en esa heterogeneidad, porque fueron distintos grupos, pero hay miradas homogéneas sobre la misma situación. Y desde el punto de vista de la educación, a mí me gusta hablar y rescato dos frases que vi en las cartas que me gustaron mucho, que es deconstruir ambiente y ciudadanía. Estamos como nosotros, y digo ustedes porque seguramente somos contemporáneos y tenemos esa idea de que el ambiente es ajeno a nosotros. Entonces ambiente y ciudadanía van por partes, son cosas diferentes, que solo hay un nexo conector que es ahí. Y en realidad deberíamos empezar a transformarla desde la educación, digo. Nosotros ingresamos a la escuela y por un lado iban las ciencias naturales y por otro lado las ciencias sociales. Siempre el ser humano iba por un lado diferente a lo que es la naturaleza. Tenemos que empezar a cambiar esa situación. Incluso acá me gustó también una carta cuando ellos definen cómo definen el ambiente. Si yo les pregunto a ustedes, seguramente todos vamos a repetir algo que nos enseñaron hace mucho tiempo, que es todo lo que nos rodea. Y al decir todo lo que nos rodea, nos convertimos en una mirada muy antropocéntrica y egocéntrica, que es ponernos así, y girar y mirar, y encima ni siquiera veo al otro, ni siquiera veo a las personas. El ambiente tenemos que empezar a amalgamarlo, ese ambiente, con las personas, es una cuestión social, es un derecho humano, es un derecho cívico, cuando hablamos de ambiente, y me parece que justamente en estas cartas se ve mucho ese tipo de situación, se está reclamando de alguna manera este cambio, este paradigma en el tema de educación. Me parece que quizás a largo plazo tenemos que empezar a cambiar la manera de enseñar las ciencias naturales y ciencias sociales por separados. La naturaleza es una sola, nosotros somos parte del sistema. Y cuando hablo de naturaleza no hablo de un ambiente natural de tipo prístino, sino un ambiente urbano, que es en el que la mayoría de nosotros vive, el ambiente donde convivimos, el ambiente que tenemos que respetar y el ambiente que tenemos que cuidar. La verdad que cuando vos, Beatriz, decías mi barrio, creo que también ese es el cambio de paradigma, es decir, es mío, es la sensación de pertenencia, es cambiar esta situación, no es el problema de la municipalidad de que no hace las cosas, no es el problema del otro que tira basura, sino es mi responsabilidad también porque vivo en este ambiente, este es mi ambiente y en el que yo también quiero convivir y tengo que empezar a respetarlo. Más allá después de responsabilidades lógicas que hacen o atañen al rol del Estado. Pero también creo que es un cambio en la visión de nosotros como ciudadanos, como actores
sociales y como actores naturales en este ambiente que estamos viviendo. También yo trabajo, por ejemplo, hace mucho que estoy trabajando en el tema de un tema diferente, que es especies invasoras, pero realmente hace no mucho empecé a vincularme con las escuelas, porque me di cuenta que en las escuelas se genera un nexo que es necesario para el cambio en las comunidades, y ahora estamos trabajando con mis colegas de la Universidad de Burlingame en un proyecto de Naciones Unidas, justamente para generar ese nexo entre las comunidades con el tema ambiental, y en una de las cartas que acá salió el tema que a mí me gusta, que es el tema de Mafalda, y no por casualidad es una niña que interpela al mundo de una mirada sociopolítica, interpela porque dice que hay que cambiar la sociedad, interpela diciendo el planeta está enfermo. Pero sin embargo yo digo que tenemos que dar un pasito más que Mafalda, porque Mafalda dice el planeta está enfermo y nosotros tenemos que aprender que es nuestro planeta el que está enfermo, es el que está ahora. El futuro que antes hablábamos es ahora el presente, el que tenemos que cambiar es ahora. Rescato, por ejemplo, los casos de Greta Thunberg, que nosotros las conocemos como una activista social y una estudiante, también una niña que reclama, pero Greta dice, es mi planeta, es mi infancia que me están robando. Me parece que las juventudes y a la niñez tenemos que escucharla en ese aspecto, porque como decía Antolín, lo tienen clara, ya nosotros no tenemos que venir a cambiarles algo, sino me parece que es alentar justamente esa capacidad de interpelación que tienen hacia los adultos con respecto a la naturaleza, porque nosotros, en realidad, vuelvo a lo mismo que inicié en la conversación, a nosotros nos cambiaron la mirada de decir que el ambiente humano y el ambiente natural son dos cosas diferentes. Creo que la escuela debería también cambiar ese paradigma y empezar a trabajar para unificar ambos conceptos, ambas ideas, porque es la manera de poder trabajar en un futuro. Bueno, cedo mi palabra. No, muy interesante, además han disparado otras temáticas, me parece, a relacionar. La educación obviamente que es transversal y lo hemos visto en todas las cartas pedagógicas, e incluso se pretende mucho más dentro de la educación y se dice que se queda acotado a la misión que debe tener en cuanto a la relación con el ambiente. Y esto que decías vos precisamente, Alejandro, relacionado también con lo que venían hablando tanto Antolín como Beatriz, acerca de la identidad, de que cuando uno se siente que ese lugar es propio, que ese lugar me identifica, que ese lugar es mío, uno lo trabaja de otra forma, de otra manera. Y en esto la escuela, y lo digo también como docente, me parece que tiene un papel que es primordial y que con la pandemia incluso se ha focalizado y se ha notado mucho más la centralidad. Me parece que la comunidad ha tomado más conciencia en ese sentido, que yo digo, no es que la había perdido, pero quizás no era tan relevante, y este COVID, si algo podríamos decir que ha tenido como positivo, le ha sentado otro papel y otra manera de poner a la institución escolar, que no es las paredes y que no es el edificio, sino que es toda su comunidad interrelacionándose de otra forma. Y esto de tener la vinculación y la virtualidad ya incorporada como esta herramienta es importante, es valedero, y nos pone a pensar obligatoriamente en otras formas educativas. Nos pone a innovar ahora en la urgencia, pero sí ponernos a proyectar ya de acá en más a que la educación tiene que tomar otros ribetes y en el que tenemos que también utilizar otras herramientas. Y en esto estoy relacionando no solamente la escuela, sino los ámbitos estatales, nacionales, provinciales y municipales trabajando en conjunto. Pero me gustaría que pudiéramos quizás ampliar en ese sentido. Estas cartas han puesto en el tapete, yo no sé si ustedes comparten conmigo esta apreciación, pero han puesto en el tapete de que quieren algo más del papel del Estado. Buscan como algo más o demandan algo más. No sé qué piensan. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que lo diferencial, lo que se puede aportar,
para mí tiene que ver con esta posibilidad de habilitar, de poder convocar, de escuchar, que fue otra palabra que también salió mucho. O sea, a veces los funcionarios pecan de llegar a los lugares con las soluciones y a veces las soluciones están en los lugares. Pero lo que digo es que a mí me parece importante avanzar en ese rumbo. O sea, de entender las comunidades, de poder entender y comprender cómo se manifiestan culturalmente. Por ejemplo, nosotros este año habilitamos un concurso en el área de educación de freestyle para los chicos de Cuenca Baja. Entonces están trabajando temas de rap y todo eso en Cuenca Baja. En Cuenca Alta estamos trabajando, por ejemplo, la conformación de 300 promotores ambientales que van a estar vinculados a temas agroecológicos, viveros, huertas. O sea, hay realidades que pueden ser disímiles, hay realidades que se pueden cruzar, generar esos encuentros. O sea, que el pibe de Avellaneda sepa que el de San Vicente es de la misma cuenca y que en los dos lugares las cosas pueden ser distintas, pero comparten ese río. Me parece que es meterse con esas cuestiones. Nosotros muchos trabajos educativos tienen que ver con todo el tema vinculado al arte, a los ensayos, sobre todo a nivel universitario, a charlas ambientales, charlas históricas de la contaminación, todo este tipo de cosas. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con la participación ciudadana, con la participación social. O sea, hay un montón de reuniones en los distintos lugares de la cuenca con grupos de vecinos, de asociaciones, de fomento, de ONGs, digamos, que están trabajando en función de esto y que van acercando una cantidad importante de propuestas. La articulación con las universidades. Ahí Alejandro hablaba de la Universidad de Hurlingham. Bueno, con Hurlingham vamos a hacer estos 300 promotores, vamos a trabajar con la Universidad de Hurlingham. La posibilidad de, por ejemplo, articular el conocimiento. Por ejemplo, hace pocos días hemos puesto en funcionamiento el transbordador Nicolás Avellaneda, ahí que une La Boca con el barrio, con la isla Maciel. Los pibes de la isla Maciel, los pibes de La Boca, con ese elemento, con ese transbordador, trabajan la historia del río, la historia industrial, la geometría, la física. O sea, se puede trabajar todo con ese puente. Ese barrio, como es la isla Maciel, desarrolló un proyecto turístico vinculado a lo ambiental, a lo histórico y a lo social, que hoy es una cooperativa que da trabajo al barrio y tiene como lugar de inicio la escuela de ese lugar. Y así se reproducen un montón de experiencias, que yo creo que es muy importante que los que escribieron las cartas pedagógicas también sepan, porque a veces no todos se conocen, no se pueden articular. Una cosa que a mí me importó siempre mucho en la Comar fue juntar a todos los maestros que estaban trabajando estos temas, hacer talleres, que sepan que había otros que estaban haciendo estas experiencias, que se intercambien, que se pasen información, que extrapolemos experiencias. Digo, me parece que son todas cosas importantes. El jueves pasado hicimos una capacitación en temas de salud, la parte de educación y salud. Participaron 500 personas por virtualidad, ¿no? Muchos funcionarios, vecinos, ONG, distintas cosas. Era el tema dengue, porque ahora se nos viene la etapa dengue, ¿no? Pero digo, ese tema, por ejemplo, nosotros tenemos una novedad sería que sea obligatorio que se trabaje en las escuelas, por ejemplo. Eso sería una novedad. No ponerlo afuera, un poco como decía Alejandro, porque esos son los temas que tenemos en el ambiente, o algunas de las amenazas que tenemos en el ambiente. Pero asistimos a una clase que se dio de dengue tan interesante que uno se volvía a sentir un niño con ganas de aprender, porque eran profesores de la universidad de excelencia que podían explicar todo ese mosquito cómo había llegado a nuestras vidas a lo largo de la historia. Y ahí había un conocimiento enorme para que se despertaba en uno, que ya es grande, que ya ha leído, que ha hecho cosas, pero creo que para los pibes eso es central. Yo creo que hay que ir trabajar sobre el despertar ese nivel de inquietud, de ganas de meterse con el tema, de ganas de investigar, de ganas de transformar, de ganas de priorizar, digamos, el tema ambiental, porque es el lugar donde vivo, es mi barrio bonito, en mi territorio. O sea, y yo creo que en esos cambios
a lo sumo he participado muchas veces de transformaciones del territorio, del ambiente, en parques, en plazas, en situaciones que mejoraron la vida de la gente, que donde la mayoría de las participaciones tienen que ver con chicos. Entonces, a mí me parece que experiencias novedosas, acercarnos a experiencias novedosas, vincularlas con la educación, vincular el trabajo con la tierra, con la educación, vincular los trabajos con el agua, con el aire, la experimentación, digamos, son cosas que van a generar una mayor implicación de las personas. Y también otros temas que nosotros queremos desarrollar que de alguna manera tienen como un formato de educación indirecta, ¿no? Como pueden ser las cosas vinculadas al tema del patrimonio. Nosotros decimos que en la cuenca Matanza-Riachuelo tenemos un patrimonio construido, un patrimonio que tiene que ver con edificios, con puentes, con cosas que tienen que ver con el río, y un patrimonio que también es intangible, que tiene que ver con las culturas que hay en el río, con los pueblos originarios que hubo en ese río, con el patrimonio ambiental que hay en ese río, con lo que son los humedales de ese río, y eso hay que conocerlo también. Entonces digo, meternos en ese mundo, no sentirnos externos, como decíamos antes, saber que somos parte de ese mundo. ¿Cómo ese mundo tiene servicios ambientales que nos prestan a nosotros? O sea, ¿por qué es importante el humedal? ¿Por qué no hay que entorpecer su vida? Y también temas que tienen que ver con, digámosle la palabra, con el turismo comunitario, con la idea de poder recorrer, de poder conocer los lugares que hay en la cuenca. Tanto estos lugares de patrimonio construido como estos otros lugares. Entonces yo creo que eso todo podría tener un solo hilván, una sola interpretación, que puede ser o alentar esta idea de plus que podemos dar desde el Estado, de promocionar en el buen sentido y de divulgar, una palabra que yo creo que hay que volver a usar, o sea, darle una entidad fuerte a la divulgación, porque es lo que te despierta el interés, las ganas de conocer, con herramientas de la educación popular para poder mostrar estos lugares. Nadie, yo siempre digo, nadie quiere lo que no conoce. Entonces, si uno se va a quedar fijado en lo peor de un barrio, no, hay otras cosas que no son peores, hay cosas que son mejores. Y hay cosas que se van a transformar. El jueves pasado firmábamos un convenio con el INTA, precisamente, con el municipio de Marcos Paz, para los proyectos de agroecología en Cuenca Media y Alta. Ese lugar donde se firmaba era una huerta, la Huerta Nueva Esperanza, que hizo el municipio de Marcos Paz. En ese lugar había un basural terrible hace 10 años. Hoy eso es una huerta comunitaria. Y al lado hay un complejo de viviendas donde se relocalizó la gente que vivía en el basural. Digo, esa es una transformación concreta. Y ahí hay que seguir trabajando, y hay que seguir recuperando la memoria de ese lugar. Porque se va a aprender en el aula, pero también se va a aprender también desde lo vivencial y de la transformación concreta de las situaciones. Y yo creo que ahí tienen que estar nuestros pibes. Beatriz. Y bueno, un poco, sí, siguiendo la pregunta tuya que planteas que se exige más y ha contestado perfectamente Antolín, un poco lo que trataba de comentarles y compartir con ustedes, cómo para mí transforma una política pública. Esto que decía recién Antolín de decir, bueno, acá había un microbasural y se genera un lugar, un espacio para la agroecología, es un poco lo que yo les mostraba a ustedes de una política pública territorial. O sea, donde la educación se atraviesa a partir de cambiar realidades y que en ese cambiar realidades inmediatas, cotidianas de cada uno de nosotros está atravesada por la educación. Eso es fundamental. Y la importancia masiva de poder llegar a los distintos hogares, ¿no? Que no sea un hecho aislado, sino que sea concreto. Para mí siempre el gran desafío de todas estas cuestiones es que sean posibles, ¿sí? Que sean tangibles y posibles para la ciudadanía. Desde ese lugar, por eso digo que las políticas públicas tienen que poder ser posibles para la comunidad, sentirse realmente que las representan y que las pueden llevar a cabo, ¿no? Y que también tengan un sentido, como el que tenemos todos claros los que estamos acá, inclusivo y equitativo para la gente, porque en cada uno de estos lugares también surge la posibilidad de inclusión y surge la posibilidad no solamente de inclusión porque se mejora el ambiente y uno accede
a la cuestión educativa, sino también porque está accediendo a distintas herramientas de trabajo. Si somos capaces, por ejemplo, de poder generar políticas claras con respecto a la revalorización de los residuos, por lo menos en municipios como el nuestro, con características muy complejas en cuanto a la precarización que sufrió este último tiempo los recolectores informales, y el número, como se expotenció, nosotros teníamos alrededor de 60 recuperadores informales hace un tiempo atrás, y luego en un periodo del gobierno anterior crecieron 580 aproximadamente. Hoy se hace un trabajo interdisciplinario, y justamente este programa de políticas públicas es formador también y educador, porque digo que este eslabón está precarizado, no es como el reservorio que nos había quedado del 2001, donde hemos podido constituir algunas cooperativas que sobrevivieron al tiempo las crisis y que hoy todavía están de pie, sino que esta última crisis arrasó con todo y precarizó sectores que no venían de trabajar con el reciclado, sino que eran hombres y mujeres de su casa que se quedaron sin trabajo y que encontraron en el residuo y en su revalorización una fuente de trabajo. Entonces no había programas nacionales y provinciales, no estaban estas recorridas por Acumar que permitían poder revalorizar su trabajo. Entonces tuvo que salir el Estado local, aquellos estados locales que sobrevivieron a estos avatares, a poder fortalecer este eslabón y trabajarlo de forma mancomunada. Ahí también hay un trabajo fuerte de la educación informal. Nosotros así hemos recuperado muchos puntos que le denominamos estaciones ambientales en cada uno de esos lugares recuperados, donde hay un espacio para la revalorización del residuo, y hoy están interactuando con escuelas que van a ver cómo se hace el proceso de separación. Eso es revalorizar un trabajo por un lado, convertirlo en una política inclusiva, y en una política de educación e información. Pasa del terreno de la informalidad a la formalidad también, ¿no? Si lo queremos ver. Entonces sí, coincido, las nuevas generaciones exigen más de lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado. Pero el Estado somos todos, y yo coincido con esto con Alejandro, tenemos responsabilidades todos comunes distintas. Obviamente que aquellos que estamos en una función tenemos una responsabilidad mayor, pero si no llegamos a comprender que lo ambiental, ligado a lo educativo, nos atraviesa a todos en mayor o menor medida para tener que participar para mejorar esa situación, va a ser muy difícil. Entonces, para mí sí, exigen obviamente más, pero creo que desde esa construcción colectiva está la respuesta, y en la escucha. Si uno hace este tipo de acciones concretas territoriales, está escuchando al otro, y coincido, está el mayor porcentaje de la respuesta, ¿no? en las cuestiones. Pero tenemos que ser capaces de ser innovadores y de estar a la altura de las circunstancias en los instrumentos que gestionamos para poder resolver esa problemática, ¿no? Ahí sí hay muchas cuestiones todavía a profundizar más. Alejandro. Sí, yo por ahí para cerrar, porque creo que más o menos quedó bien claro, es que también en las cartas lo que salía es que no necesariamente este tipo de soluciones debían llegar solo a los niveles educativos, sino al resto de la comunidad a través de organizaciones barriales, de distintos actores dentro de la sociedad que también necesitaban recibir algún tipo de formación, llamémosle educativa, o de que puedan solucionar ciertas temáticas, y creo que el tema residuos es el que apareció en todas las cartas, ¿no? Pero igual también coincido que el tema de residuos es un tema que creo que no es diferente al resto, es un tema que se tiene que trabajar, el tema que se puede trabajar desde el mismo individuo, desde la casa, que yo soy de la idea de que si para digo cosas sin saber, ¿no? Pero digo, si para un municipio se logra que, aunque sea un mínimo porcentaje de personas, haga separación de residuos, y que un mínimo de personas pueda transferirlo hacia sus vecinos, sus familiares, o directamente dentro de la familia, me parece que es un gran logro. A pesar de que todavía quizás en algunos casos siga siendo una pérdida económica, me parece que ese tipo de cosas hay que pesarlos o sopesarlos en función de la nada, del que no hace nada, del que no se para. Me parece que hay que apuntar más ese tipo de cosas, creo que son fundamentales, y acá incluso en algunas cartas hablaban de la posibilidad de que el Estado, por ejemplo, participe en el tema de recolección diferencial de esos residuos, la gente que separaba, y que el Estado pudiera tener algún tipo de participación en días
X para pasar a recoger aquellos residuos que habían sido separados o para el tema de reciclados, etc. Creo que es algo que entiendo que funciona. Creo que ahí hablaban de, no me acuerdo exactamente en qué partido, pero nombraron un partido que funcionó y que... Había un ejemplo en una de las cartas puntuales de separación diferenciada en origen. Sí, yo hablo de un caso, y voy a hablar ahora en personal. Yo vivo en el partido de Morón, y en Morón hemos tenido ese tipo de cosas, de que lo llamábamos el día verde, y había un día en la semana de que pasaba un camión del municipio a llevarse esos residuos domiciliarios separados, de un día particular. La verdad que tendría que hablar con la gente de las autoridades de Morón, no sé cuánto funcionó, pero a mí me parece que el hecho de que en las pocas o no sé cuántas personas pudieron haberlo hecho, me parece que fue algo positivo. Nosotros seguimos haciendo en casa, en particular, separando residuos y llevándolos a los sitios de reciclaje, pero evidentemente eso no es accesible para todos, porque en general esos puntos de reciclaje a veces están alejados de las viviendas. Bueno, no sé, bueno, ahí creo que es la demanda del Estado, que él podría dar una respuesta en ese aspecto, digamos, tratar de encontrar la forma de que esta demanda, de que estas nuevas formas de trabajar y de construir y de ver el ambiente también tenga esa respuesta del Estado, que esté ahí, digamos, cuando lo necesite, que el Estado tiene que estar. Creo que, bueno, un poco es para cerrar, no coincido en general con lo que se había dicho Antolín y Beatriz. Tomando en cuenta lo que vienen ustedes, los que vinieron diciendo, hablaron básicamente contar a la escuela como eje para pensar en una futura ciudadanía más consciente de su entorno y el cuidado de su entorno. Hablaron de las políticas públicas que cada uno de los organismos nacionales, provinciales y municipales ejecuta para poder ir solucionando lo inmediato, como bien mencionaba Beatriz. Y también hablamos transcurre de organizaciones, actores sociales que pueden estar más o menos involucrados en temáticas medioambientales, generando conciencia, denunciando también algunos inconvenientes, instando a la ciudadanía a participar, a involucrarse. En todos ellos vemos una batería importante de recursos que, bien mencionan ustedes, mancomunados darían un cambio sustancial a la política medioambiental en general y a la conciencia ciudadana. Hoy, en esta instancia, de acuerdo a sus percepciones, ¿por qué sigue siendo urgente y una emergencia el seguir trabajando el tema de medio ambiente? Digamos, son muchos esfuerzos, hay economías que se generan a partir del reciclado, hay, digamos, intervenciones de parte de movimientos sociales, pero sigue siendo un problema. Básicamente donde transcurrió la mayoría de las cartas hablaban de necesidad de cambiar, necesidad de transformar, se presenta una oportunidad. ¿Por qué creen que sigue sucediendo eso? Bueno, yo creo que estamos en un momento en el mundo donde lo que vos te planteás se está manifestando. O sea, hoy estamos en un problema por habernos manejado muy mal con el ambiente. Estamos atravesando una situación muy complicada. Yo creo que al margen de la situación, esto implica una gran reflexión de cómo queremos relacionarnos para adelante con el ambiente. O sea, yo a veces con las organizaciones valoro mucho todos los esfuerzos, a veces acordaba más, a veces acordaba menos, pero bueno, es gente que está trabajando en la misma línea o empujando para el mismo lado que nosotros. Yo creo que momentos como este tienen que dejar una marca importante y un antes y un después. O sea, de nada serviría que nos pase la pandemia y nosotros no hayamos entendido que manipular el ambiente es algo que se nos viene en contra. Entonces, obviamente que hablamos de cuestiones que son complejas,
como decía el documento al principio, complejas, o no, usaba una palabra, no me acuerdo, pero que son absolutamente necesarias. Yo creo que todos hoy cuando salimos a la calle y nos vemos todos con un barbijo, ¿quién está afuera de entender que estamos en una situación límite? Entonces, a mí me parece que esto tiene que dejar algo. Por ejemplo, no sé, pienso cuando fueron las famosas epidemias de fiebre amarilla o de cólera, eso de dejar registros, por ejemplo, cambió toda la obra sanitaria del país en su momento eso. Cambió toda la educación ambiental del país. Se creó la idea de la higiene social en el país. O sea, aparecieron conceptos que no existían antes y que vinieron a instalarse para evitar, con todo lo que le podemos criticar después, pero se instalaron para transformar una situación. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que trabajar para transformar una situación, para que nuevas generaciones entiendan que hay que transformar una situación. Nosotros tenemos la cuenca Matanza-Riachuelo, 4 millones de personas y un lugar de casi uno de los lugares productivos por excelencia del país. Nosotros tenemos que lograr que ese lugar productivo por excelencia del país cada vez produzca más limpiamente. Y si podemos reemplazar industria que contamina por industria verde, o por empleo verde, y trabajo justo, digamos, vinculado al ambiente, es nuestra tarea. Por eso nosotros decimos, no podemos hoy estar pensando nada más que en limpiar. Se le colgó. Se le cortó Pensé que era yo, pero se ¿Podrá ser? cortó. Sí. Sí, se cortó. Ahí está. Antolín, no te escuchamos en los últimos 30 segundos. Se cortó un poquito de internet. Si podés retomar, por favor. Vale. No, que decía que hay cosas para mirar, para rescatar en la historia, para no repetir y para tomar conceptos de respeto por la tierra, por el agua, por el aire también. Como puede ser, qué sé yo, nosotros encontramos un yacimiento de un pueblo originario a la vera del riachuelo y eso nos dice un montón de cosas, pero también nos dice de cómo se convivía con la naturaleza. Es verdad que eso pasó hace 500 años, pero hoy tenemos que tomar conceptos de esos. Y también tenemos que trabajar en nuestra situación, la situación de un país que tiene las dificultades que tiene hoy económicamente, saber lo dificultoso que también es poner en movimiento un aparato productivo y que esté ajustado a los parámetros que nosotros queremos que tenga con respecto a lo ecológico, con respecto a lo ambiental y todo eso. Entonces, es un desafío muy grande el nuestro en ese sentido. Pero yo creo que hay una gran comprensión de ese tema. Yo creo también en los ejemplos chicos que sirven para pequeñas transformaciones, que a la larga también van a ser grandes. Y por eso creo que es urgente hoy entender esto, porque me parece que se llega a una situación donde, por distintos motivos, pero recuerden los primeros días de la pandemia, los primeros 35, 40 días, cuando se nos llenó de pájaro todo, se nos llenaron de animales que salían de todos lados, o sea, la naturaleza se volvió a manifestar y era nosotros que la estábamos invadiendo la naturaleza. Entonces, esa concepción, digamos, esa realidad, nosotros la tenemos que tratar de que visualizamos. Nos tiene que llamar la atención para poder trabajar hacia adelante con cierto grado de urgencia, porque es un tema preocupante. O sea, es preocupante y yo descato, por ejemplo, que en este gobierno nacional hoy ha conformado un gabinete nacional de cambio climático, donde estamos involucradas todas las áreas del gobierno, donde los funcionarios se forman en esos temas, entienden esos temas. Entendemos que el Estado también es uno de los primeros que tiene que empezar a dar Yo les cuento un ejemplo. Cuando empecé a trabajar con el tema del riachuelo, me encontré en un lugar donde había un servicio penitenciario, tenía una unidad penitenciaria, era del Estado y contaminaba, no tenía cloacas. Entonces el Estado no puede hacer eso. El Estado tiene que tenerlo resuelto. Digo, pero así, digamos, en lo privado lo mismo. Digo, me parece que hoy también hay tecnologías, hay un montón de cuestiones que hacen este cambio cultural que tenemos que poner en función de tener un ambiente mejor, de tener la casa común mejor, como diría el Papa, ¿no?
Sí, eso que mencionabas y retomando Antolín, uno de los últimos conceptos, porque muchas veces se quiere contraponer lo económico con lo ambiental. Y entonces esta dicotomía, o esta falsa dicotomía, porque sabemos que hay industrias llamadas Totalmente. o denominadas verdes, es nada más que una interrupción quizás de un cierto tipo de capital depredatorio, pero hay que darle la alternativa, y esto que vos decís, el Estado me parece que es el que da él tiene que dar el primer paso y la primera planificación. Pero Mariana, la pregunta sería, te digo yo, pensemos en la cuenca Matanza-Riachuelo recuperada. ¿Qué tiene más valor económico? ¿Recuperada o como está ahora? Recuperada es de un valor inconmensurable esa cuenca, en todo sentido. Entonces, va a haber que regularla, va a haber que cuidar un montón de cosas, pero tiene mucho más valor que hoy. O sea, estamos como no avalar una economía depredatoria del ambiente y de las personas, ¿no? Sí, voy en la misma línea que Antolín, justamente que, y lo que decían las cartas, ¿no? Que esto es una responsabilidad, es un derecho a nivel planetario. No es un problema solo de aquí, del territorio, sino en general, y es una hora, ¿no? No es mañana, dentro de poco, tenemos que tener cambios ahora. A mí había una carta que a mí me llamó la atención, que por ahí quería, que unas personas, quiero ver dónde, hablaban, por ejemplo, de entubar o no un arroyo. Y yo soy tan contrario a esas cosas, porque digo, ¿por qué tenemos que taparlo? ¿Por qué a un arroyo hay que taparlo? Cuando es un humedal y es una parte de nuestro ambiente, y en realidad deberíamos embellecerlo, y embellecerlo es, como decía Antolín, dejar de contaminar o contaminar lo menos posible, porque en realidad tener un arroyo en nuestro vecindario es algo que la verdad que pocos tenemos. Yo no lo tengo, por ejemplo. ¿Y cuántos de nosotros añoramos o quisiéramos tener un arroyo en el cual, no sé, ir una tarde, estar, como en la laguna de San Vicente, por ejemplo, digo, ¿no? Estar en un lugar donde uno puede ir a recrearse, a formar parte del ambiente. Por ahí son conceptos, vuelvo a decir, esos conceptos, esos paradigmas que tenemos que cambiarnos como sociedad. Y que por ahí ese tipo de demandas también nosotros deberíamos escucharlas, pero deberíamos, digo deberíamos, me hice cargo, yo deberíamos también dirigirlas con alguna motivación. El ambiente, si queremos entubar, tenemos que justamente decir, no, no entubemos un arroyo, busquemos la forma de que el arroyo esté al aire libre y que el arroyo pueda tener su función, porque tiene una función ecosistémica, como decía Antolín. El arroyo es necesario en un sistema. Y por ahí, bueno, este es un ejemplo nada más, ¿no? Pero me parece que sí, hay que cambiar ciertas visiones, ciertas formas de ver el ambiente, y que esas demandas también nosotros cuando, vuelvo a decir, me hice cargo, es como si fuese yo parte del Estado. Digo, cuando el Estado recibe esa demanda, la respuesta también tiene que ser, ¿te parece que es necesario tapar un arroyo? Busquemos otra posibilidad. No sé, ese tipo de respuesta creo que también deberíamos repensarlas entre todos. Beatriz. Sí, bueno, han sido recontra claros mis compañeros. Yo creo que obviamente existen intereses contrapuestos, ¿no? Coincido un poco con lo que planteabas vos, Mariana. Tiene que ver con una cuestión de intereses contrapuestos, pero está la decisión política e institucional. Yo celebro que hoy hay una decisión política e institucional y afín, tanto el gobierno nacional como provincial, que va en una misma línea, en entender que se requiere un desarrollo productivo que seguramente va a tener dificultades, como bien se decía, pero que va a encontrar mayores ventajas teniendo señales claras amigables con el ambiente. Es como las técnicas de producción limpia. O sea, si uno produce limpiamente, seguramente la innovación tecnológica y todo lo que reduzcamos en contaminación tiene que ser un valor agregado, no tiene que ser un valor negativo para esa pyme o para esa empresa. Tenemos que salir de estos paradigmas, y yo creo que es el escenario virtuoso para hacerlo. Este momento es el momento. Si no somos capaces en este escenario de crisis pandémica, de relación y vinculación con el ambiente, no hay otro momento, creo, que nos permita la historia. Y claramente lo demostró. Es verdad, la postal de los primeros días eran
las aves, los pájaros, los animales exóticos conviviendo en el lugar que corresponde que estén. Claramente a mí me muestra eso, ¿no? Sí, que nosotros invadimos, pero también que el planeta tiene capacidad de resiliencia, que los que no lo vamos a tener somos nosotros, los seres humanos. Muy arrogantemente siempre pensamos que lo que se extingue es el planeta, lo que vamos a terminar desapareciendo somos nosotros. Entonces me parece a mí que eso nos pone una cadena de responsabilidades distintas y que sí, el tema es complejo. Por eso yo hablaba al principio de integralidad, que los nuevos desafíos tienen que ver con la integralidad de la temática ambiental, que ya no se puede ver como una cuestión aislada y que en ese conflicto de intereses que pueda existir hay que saber estar a la altura de las circunstancias, de saber qué es lo que tiene que primar, porque quizás lo que inmediatamente puede resultar virtuoso, a la larga no va a ser, y va a ser totalmente contraproducente. Y eso es parte de las decisiones. El escenario para nosotros no es tan hostil, no es solamente nuestro país, es el mundo, pero nosotros tenemos una mirada como región, que a poquito estamos volviendo a tejer, que es importante, no solamente nosotros Argentina, sino a poquito este reflotar de América Latina, de algunas cuestiones que estamos pudiendo reflotar también en materia ambiental, que va a ser interesante e importante para la humanidad toda. Sí, me parece importante también rescatar esto que vos decís. Estamos en una crisis, pero crisis también es oportunidad, y como oportunidad de acción, acá se han debatido temas y se han hecho propuestas concretas que quizás falta un aceitamiento en algunas articulaciones y que sabemos que el papel del Estado es primordial. Lo seguimos rescatando, lo han rescatado todas las cartas pedagógicas que lo hemos leído. ¿Por qué lo vuelvo a decir? Y porque muchas veces tenemos esta ideología que prima y en algunos medios de que el Estado tiene que achicarse, no meterse en ciertas cuestiones, pero acá sabemos que no es cierto. El Estado tiene que primar, el Estado somos todos, que tenemos que estar todos y todas interviniendo, y que cada papel, por más chiquito que sea, o cada actividad que hagamos, por más pequeña que parezca, en algún punto contribuye a un bien mucho mayor y las consecuencias en realidad van a ser venideras para las generaciones futuras. Hay algo puntualmente que quizás uno como docente le da mucha importancia, pero esto que vos decías, Alejandro, acerca de cómo las ciencias, en esta separación entre las ciencias duras y las ciencias blandas, también nos compartimentan separadamente. Y lo pensaba quizás en el ámbito curricular, en los diseños curriculares, deberíamos plantearnos estas problemáticas, así como Antonín mencionaba el dengue, que debería estar permanentemente dentro de los diseños curriculares. No solamente poner la palabra de desarrollar el ambiente como contenido curricular, sino que ese ambiente lo podamos discernir en cuestiones concretas que nos están pasando y de cómo abordarlas, y me parece que de cada una de las comunidades también el diagnóstico es importante. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece que el diseño curricular, uno que ha pasado quizás por diferentes instancias, conoce los diseños curriculares de nivel inicial, que a nivel inicial las ciencias no están separadas. A nivel inicial, en jardín, en la primera infancia, es el ambiente natural y social se da junto. La separación comienza posteriormente en el nivel primario, más allá después en el secundario, quizás también abundamos en los otros niveles. No sé qué opinan de esto, si traería algún bien a futuro, quizás se puede ver una posibilidad. Y te lo tiro a vos primero, Alejandro, porque fuiste el que disparó el tema. Mira. Sí, coincido. La verdad que creo que hay que repensar en ese sentido la educación desde el punto de vista curricular. Tiene que estar más atravesado, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Todas las temáticas y en particular la temática ambiental, porque siempre nos ponemos en esa dicotomía cuando tenemos que hablar del ser humano o de la parte social. Imagino al docente de decir, ¿estamos en sociales o estamos en naturales? ¿De qué vamos a hablar? Y creo que esa dicotomía y esa separación nos ha hecho mal. Ha logrado esto, de que hoy estemos preocupados por el ambiente y decir qué hicimos. ¿Y qué hicimos? Estuvimos separados. Eso hicimos. Me parece que tenemos que terminar con esa dicotomía. Tenemos que decir que somos parte del ambiente, que es nuestro ambiente, y como recién dijeron,
lo decía Beatriz justamente, el medio ambiente natural, como lo llamábamos, va a seguir sin nosotros. Así que si queremos continuar, tenemos que cambiar nosotros. El ambiente no. El ambiente va a seguir sin nosotros porque tiene la capacidad de adaptarse y no sé si vieron el documental que está en la plataforma ahora de un naturalista que me encantó a mí, que es David Attenborough, sobre el tema de una vida en un planeta, y justamente creo que hablaba el caso de Chernobyl, que era una ciudad que estaba completamente llena de personas y que de repente sin personas por una cuestión ambiental, ahora la naturaleza de alguna manera invadió ese papel, que es lo que vimos nosotros en estos días, ¿no? Cómo la naturaleza rápidamente se recupera sin nosotros. Nosotros no somos imprescindibles, pero nosotros tenemos que aprender que si queremos, la forma de cuidar el ambiente es para nosotros. Si nosotros no nos queremos cuidar, no vamos a cambiar mucho. Y bueno, sí, la educación tiene que ser el pilar en este cambio, me parece. La verdad que va a ser creo que el desafío es grande porque, imagino, el tema cambios, diseños curriculares implica mucho trabajo, pero bueno, es un desafío. Creo que, como dijimos acá, creo que ese desafío tenemos que afrontarlo, porque hay que hacerlo. Y yo creo que, perdón, Beatriz. No, habla tranquilo. No, que creo que sí, es fundamental tener este criterio de integralidad. Nosotros tenemos para trabajar con la cuenca un plan que se llama el PISA, que es Plan Integral de Saneamiento Ambiental. O sea, nosotros no podemos concebir al río con una sola variable. Tenemos que interpretar todas las variables que se manifiestan en una cuenca, ¿no? Entonces ahí va desde las ciencias más duras, las ciencias sociales, las interpretaciones, todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que hay un problema que hemos tenido, tal vez que en la década del 90, con una educación que se orientó muy hacia la especialización, como crítica a una educación más enciclopedista, más universalista, pero yo creo que tenemos necesidad de tener cierta integralidad necesaria que hay que tener para entender los procesos por los que atravesamos. Porque la vida es integral. O sea, y después lo que ocurre, que también en esas concepciones se monta un Estado que te puede abrir 10.000 ventanillas para resolver un problema. Entonces, ese es otro problema que también habría que ordenar. Y me parece que hoy lo ambiental y la política pública ambiental da cuenta, de a veces incluso en la misma gestión a uno le pasa, que trae conflictos de gestión, porque no, eso es del área tal. No, el ambiente no es que es una potestad del ingeniero químico o del biólogo. No. Esto tiene que ver con otras cuestiones también. Entonces, a mí me parece que hoy no podríamos pensar urbanizar sin tener una gama de ciencias o de miradas multidisciplinarias que tengan que ver qué vamos a hacer con el arroyo, qué vamos a hacer con la sombra, cómo vamos a poner los árboles, cómo vamos a forestar, con qué tipo de especies. ¿Queremos tener pájaros nuestros o no queremos tener pájaros y vamos a poner toda una flora exótica? O si ponemos nuestra flora nativa, los pibes van a aprender que vuelven las mariposas. Por ejemplo, una pavada como esa. Yo pongo una determinada plantación en una plaza y tengo mariposas, o no las tengo. O sea, y eso son decisiones que van cambiando una situación. Entonces, eso hace una visión integral. A que vos, o sea, yo siempre me acuerdo de una anécdota que contaba Atahualpa Yupanqui, que me parecía de una sencillez, pero de una hondura tremenda, que él estaba a la vera de un río mirando a una madre que cruzaba el arroyito con su niño, y cuando está cruzando el río, el niño se mete en el río y agarra una piedrita que había en el río y se la guarda en el bolsillo. Y la madre lo mira y le dice: vaya y devuélvale la piedra al río. Digo, hay en eso, que es tan sencillo, hay una idea de integralidad, de que las cosas son... O sea, vos tenés un respeto con la naturaleza, te movés con cierto respeto ahí adentro, y enseñás ese respeto. Entonces digo, no son cosas lejanas para nosotros cuando las entendemos. Yo insisto en que tiene que haber, esto tiene que ser también, pasa por el plano cultural. Porque a mí me preocupa seriamente, por el tema que me dedico,
que yo siempre lo digo en las charlas, pero yo veo manifestaciones de desgarramientos por temas ambientales que ocurren en Alaska, o veo a los porteños que cortan la 9 de julio porque no hay agua en Mendoza, y nosotros no podemos usar el Río de la Plata ni el Riachuelo. Entonces, y nadie se manifiesta en contra de eso. Entonces, me parece que eso pasa porque todavía no hemos logrado una conciencia de los temas que nos aquejan y de lo importante que son esos temas. O sea, el litoral que tenemos nosotros, nuestros mares, nuestros lagos, todo el tema de humedales que es tan importante, digo, pero es entender esa integralidad, entender esa cultura, entender que en el río convive la fauna, la flora, el cantor que le canta al río, el poeta que escribe sobre el río, el que lo cruza todos los días para ir a trabajar, el que vive a la vera del río, el que sabe cuándo se inunda y cuándo no se inunda. Digo, todo eso es una integralidad, es una cuestión mucho más compleja y rica, que también haría entenderlo hace que tu vida sea más rica también. Teniendo en cuenta todo esto, lo que mencionan, lo anecdótico, lo difícil que es para los gobiernos locales, quienes trabajamos en gobiernos locales, articular, trabajar mancomunadamente en acciones conjuntas, con esto de que también nos obligan a cada uno a mantenerse en su espacio. Recordaba de pibe cuando empecé a leer sobre las cuestiones medioambientales, sobre aquellas cosas que contaminan, y cuando me informé, me asesoré lo que contaminaba una pila cuando se la tiraba a un basural, dije no tiro nunca más una pila. Ahora tengo un cajón lleno de pilas todavía. ¿A dónde las llevo? ¿Qué hago con esas pilas? En algún momento había una intención de, en algún lugar, tomar esas pilas, desactivarlas, reutilizarlas, no lo sé. Nunca se tuvo eso mayor andamiaje. Les recuerdo también alguna iniciativa del gobierno de Malvinas Argentinas reciclando los aceites domiciliarios, por lo que contaminan cuando se arrojan al agua. Y yo hoy no puedo, de hecho guardo los aceites utilizados en una botella y acá ya no tengo lugar a donde dejarlos, porque en ese momento, cuando vos ves que hay iniciativas interesantes y que se pueden multiplicar por X razones, sean razones económicas, razones políticas, razones de injerencias, no se continúan. Y eso también tiene que ver con alguna discusión también de nuestra matriz cultural, ¿no? Nuestra matriz cultural es desde los estados, desde los gobiernos. Me parece interesante las intervenciones de ustedes en ese sentido, porque nos siguen ayudando a pensar, nos siguen ayudando a reflexionar, y sobre todo nos siguen haciendo tomar conciencia, y esperemos que todos los que puedan ver luego la producción o la transmisión de este encuentro puedan volver a pensar y a, digamos, volver a involucrarse con sus prácticas, las prácticas que cotidianamente nosotros hacemos, que nos afectan, que nos van a terminar afectando, y que eventualmente tendremos que, como bien mencionaban las cartas, cambiar, transformar para que podamos vivir mucho mejor. Me parece que, no sé qué decís, Mariana, al respecto. Yo quería cederle la palabra a Beatriz, que me parece que se había quedado también, quizás con una idea dando vuelta, y no quisiera interrumpirla, así después hacemos quizás un breve cierre. Beatriz. No, han sido muy claros Antolín y Alejandro en el planteo. Vos habías hecho la reflexión vinculada a lo educativo, simplemente para agregar, porque lo han dicho todo en esa referencia, y la complejidad para cambiar las cuestiones curriculares, como vos planteabas, Mariana. Creo que una buena decisión que va en sintonía con eso es la discusión de la Ley de Educación Ambiental. Y que el gobierno nacional haya marcado el rumbo es una muy clara señal y es muy positiva. Después vendrán, vos venís del sector docente y sabés las complejidades que después todo eso tiene para materializarse en cada una de las regiones, pero ya el hecho de que esté la decisión de una ley de carácter nacional creo que va a dar
un abanico importante para oportunidades y para plasmar aún más aquellas cuestiones que también el Estado, de lo local, de lo provincial, viene haciendo en materia educativa y que no está plasmado en una normativa. Creo que va a dar mucho, va a fortalecer, los instrumentos que ya están los va a fortalecer, y donde no existiera le va a permitir su creación y su articulación, y le va a dar un orden dentro de la educación, que es una herramienta que viene el sector docente planteando también, ¿no?, de ahora hace mucho tiempo, y sobre todo aquellos que tienen un gran interés en la cuestión ambiental. Entonces me parece que agregar eso simplemente, ¿no? Me parece que ahí hay un rumbo claro para dónde van las políticas institucionales hoy en materia educativa, ¿no? Sí, sabemos Una que cosita siempre... chiquita. Uy, sí, Antolín, diga. No, una cosita que se me ocurre, pero que creo que digamos, todos los que estamos acá obviamente coincidimos, veo, en esta idea de lo integral, y creo que todos los que son gestores o que trabajan en el Estado, la mayoría está empezando a entender esto. O sea, entendemos que las políticas no pueden ser estancas, que no pueden estar compartimentadas, que se tienen que articular, y entendemos las dificultades, y entendemos que hay cuestiones institucionales, y entendemos que hay cuestiones de la sociedad, pero ya está, ya entendimos, o sea, ya tenemos una formación que es crítica, con la cual, digamos, si entendimos y somos críticos de eso, no hay escape, no vale decir no se puede hacer, y hay que intentar el camino crítico hacer con esas cuestiones que están ahí, porque siempre va a haber cuestiones así. Entonces, a mí me parece que esta sociedad en la que vivimos ha logrado algunos puntos de madurez. Yo al tema ambiental y al tema vinculado a los derechos de género, al tema de la gran ola verde, los asocio mucho. O sea, yo veo que ahí hay una posibilidad de recontratar en la sociedad, de hacer nuevos contratos, nuevas formas de acompañamientos, contratos cortos, contratos más largos, pero son posibilidades de avanzar. Y yo creo que hay que agotar esas posibilidades, que bienvenidas sean, porque a veces uno no se da cuenta porque le tiene una tarea que puede parecer ciclópea y esto lo va a cambiar, pero empieza buscando un aliado y empieza abriendo una puerta y empieza abriendo la otra, y después se van dando esas relaciones. O sea, yo creo que hay una sociedad que tiene esa búsqueda sanamente, y sobre todo lo voy a decir claramente, porque lo veo todos los días cuando ando recorriendo el territorio, o sea, y los sectores populares nuestros son sectores que son súper asociados, se asocian para transformar situaciones permanentemente. Y no es que están esperando al Estado, si no llega el Estado, la van a resolver de alguna manera. Entonces, no tan bien, más o menos, pero digo, me parece que hay condiciones que nosotros no tenemos derecho a encorsetarle a la gente, sino que tenemos que facilitar esa llegada y aprovechar esa capacidad de asociación que hay, sobre todo en estos temas. Y yo creo que ahí la educación es clave. O sea, educar en esa posibilidad de pensar esas relaciones, esas complicidades positivas, cómo yo articulo con el otro, cómo puedo, o sea, que no se te contamine el arroyo no es muy ideológico en muchos casos, es decir, es como lo cuidamos, es entender una base de interpretación de cuidar el hábitat, el lugar donde yo vivo, digamos, y se pueden establecer nuevas y ricas discusiones en base a eso, pero yo creo que hay una gran posibilidad que viene de la mano de estos nuevos contratos que plantea la sociedad en que vivimos. Y acerca de estas experiencias, ya que me das el pie, me parece que estaría maravilloso, Alejandro, si pudieras contar esa experiencia muy linda que vienen haciendo y desarrollando con nuestra querida Escuela Agraria número 1 acá de San Vicente, porque quizás es un ejemplo también puntual de cómo la comunidad toma conciencia y de cómo esa experiencia se articula en todo el arco de todos los años de la Escuela Agraria. Sí, yo rápidamente cuento, ya que me das pie, en la Escuela Agraria trabajamos con Laguna de San Vicente, no hace mucho, empezó a ser invadida por una planta que es ajena al subsistema, es una planta que, bueno, fue introducida por descuidos que tenemos nosotros, por esto que hablábamos nosotros, y la falta de consideración a veces con el ambiente, pero no quiero
no quiero prejuzgarme a la persona que lo hizo, a las personas que lo hicieron, porque en realidad ahí me siento como científico, me siento responsable, porque yo lo sabía y el resto de la comunidad no lo sabía, digo. No importa, el tema es que la comunidad de San Vicente se apropió de una tecnología que es utilizar insectos, criar insectos que se alimenten de esas plantas, y de esa manera reducir la cobertura de esas plantas que la Laguna de San Vicente es un servicio ecosistémico que brinda dentro de la comunidad, que es el turismo. La laguna, al estar despejada, aumenta y la gente visibiliza el turismo, es parte de su entorno. A mí me gustó y me gusta mucho el trabajo que hacemos con los estudiantes, porque los estudiantes se apropiaron de la tecnología, se apropiaron de la solución estaba en la ciencia, nosotros le brindamos el asesoramiento y ellos hoy trabajan en criaderos de insectos que después liberan a la laguna y ellos mismos además lo cuentan con sus pares y ya mismo lograron un lenguaje de comunicación que realmente nosotros desde la parte de la ciencia no lo teníamos. Es un ida y vuelta, la verdad que para mí fue algo enriquecedor y es enriquecedor, porque nosotros podemos ver de que el poder de transformación está en cualquier parte de las comunidades, simplemente es darle las oportunidades, es darle ese derecho en cuanto a lo que es el conocimiento. Yo por eso, bueno, gracias Mariana porque me diste pie, porque para mí me da mucha satisfacción, y por ahí yo lo comento, que para mí como científico fue como un cambio en mi paradigma, como en mi profesión también, porque como decía Antolín, yo egresé en los 90, imagínate, mi concepción de biólogo era: vos biólogo, dedicate a la biología, vas a vivir en eso, y encontrarme con las sociedades fue algo que me cambió completamente mi forma de ver mi carrera, y parece hasta es algo tonto si queremos, porque en realidad la sociedad es la que demanda conocimiento científico, la sociedad es la que demanda el conocimiento tecnológico, y la sociedad es la que a partir de sus impuestos, digamos, paga una actividad científica. Entonces era como darme cuenta de que la actividad que uno está haciendo, en este caso, podía unirse con esas respuestas y esa demanda pública, y en particular para mí que la educación a partir de la escuela agraria, que haya, en este caso fue muy raro, porque creo y destaco a la capacidad de los docentes, la gran y la buena predisposición que tienen docentes, porque no estaba en la currícula. Ellos adaptaron la currícula a esta situación y transformaron este desafío en una gran experiencia. Y vuelvo a decir quizás lo que decías vos, Antonín, la gente está, la predisposición está, creo que simplemente tenemos que darle o facilitarle esas herramientas. En general las comunidades en el territorio están deseando y tienen esas capacidades de transformación. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es de alguna manera hacérselas llegar. No quería perder la oportunidad, además porque estábamos hablando de una experiencia que es integral. Es educativa, pero tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con un diagnóstico dentro de la comunidad, se relaciona lo educativo, lo turístico, obviamente que lo turístico con lo económico. Así que esto de que se ha primado en todo este conversatorio acerca de estamos predispuestos a modificar nuestras cuestiones. Solamente falta quizás la ayuda de poder articular esas redes y obtener otros logros. Pero para mí ha sido riquísimo, creo que han quedado flotando en el aire muchos desafíos por delante de los que tenemos que hacernos cargo, desde el papel que nos toca a cada uno con más o menos responsabilidades, y también simplemente como ciudadanos y ciudadanas que nos queremos plantear vivir en un ambiente más sano, y que ese ambiente más sano sea perdurable para otras generaciones, tratando de hacer actividades económicas, tratando de vivir económicamente, pero no dañando tanto como otras construcciones anteriores. Este cambio paradigmático que el COVID también nos ha impuesto, nos crea la oportunidad de pensarnos de otra forma, de sentirnos partícipes y protagonistas de otra manera, en donde no podemos obviar los ámbitos que nos tocan, en donde trabajamos y en donde nos tenemos que hacer cargo de este papel importante en estos tiempos. Así que
el micrófono abierto para lo que quieran decir. Para mí es solamente agradecimiento en esta tarde. Me llevo muchas ideas y me llevo muchas cuestiones para pensar y repensar, más allá de las prácticas educativas, las prácticas territoriales. Entonces, solamente abrirles y decirles que están en libertad de expresar lo que quieran en estos momentos, así como una especie de cierre. Lo hemos hecho, Mariana. La verdad que agradecerte, yo en particular, a todos, o sea, mis compañeros de reflexión, que realmente siempre es un orgullo verlos. Hacía rato que no los veía, que sí, para mí es un placer, y felicitar este espacio de reflexión común en un tema que a todos los que estamos acá nos apasiona, que tiene que ver con las cuestiones ambientales, pero ligada a la cuestión de la educación, a que sí, simplemente agradecerte. Bien, gracias. No, gracias a vos, Beatriz, en serio. Antolín. Sí, no, muy agradecido de participar en este lugar. La verdad que, no sé, me trajo muchos recuerdos de cuando era joven. Fui docente al lado de un arroyo en la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando era muy jovencito, cuando estudiaba, y me hizo pensar, me hizo recordar muchas cosas, y en muchos grados creo que hemos avanzado mucho, y falta mucho también, ¿no? Pero creo que es muy importante bueno, que esta reflexión entre nosotros cumpla con lo que un poco se plantea este espacio, ¿no? Que es detenerse a reflexionar, y que ojalá podamos contribuir a que a quienes les transmitamos esto entiendan que hemos escuchado o hemos leído una propuesta y hemos tratado de trabajar algunas ideas sobre ellas. Y bueno, y esperaremos la devolución nosotros para más adelante también. Es verdad, llegará. Alejandro. Bueno, igual que mis compañeros, muchas gracias. La verdad que es un espacio, es la primera vez que participo en esto, se los agradezco, porque realmente es encontrar que vuelvo a decir, que en estas diversidades de historias de vida, en diversidades de las cartas que hemos recibido de distintos ámbitos, tenemos tantas cosas en comunes y por ende tantas cosas por trabajar. Brindo por estos espacios que justamente son los que nos brindan estas oportunidades para avanzar, y bueno, de mi parte, como siempre les digo, aquí estoy, me llaman y bueno, haré lo que pueda, y ojalá podamos encontrarnos en otros momentos también. Así será. Muy bien. Y Martín, mi compañero moderador por ahí. No, agradecido de todo corazón a Beatriz, Alejandro, Antolín, por el tiempo que se dedicaron a compartir reflexiones con nosotros. Creo que queda planteado que apropiarnos de la problemática ambiental que nos rodea, investigar las causas de esas problemáticas, concientizar también cómo nos afectan esas problemáticas ambientales, es construir ciudadanía. Y como decía Paulo Freire, para transformar nada es suficiente y todo es necesario. Así que muchas gracias. Muy bien. Pablo, que más allá de ser presentador, es nuestro director de juventud, así que está ligado a todas las problemáticas jóvenes. Los jóvenes son impulsores de estas cuestiones y vienen quizás formateados ya más de nacimiento. Así que, Pablo, creo que te vamos a dejar el cierre y toda esa responsabilidad cuesta. Bueno, la verdad que es muy interesante. Nosotros, Alejandro, pudimos compartir también una charla que nos comentó en profundidad el trabajo que venían haciendo con el control biológico. Lirio amarillo era, ¿no? Si no recuerdo. Estás muteado, no te escucho, perdón. El lirio amarillo sería un próximo paso. Ese es el próximo paso, sí. Bueno. Sí. Bueno, nada, destacar la importancia de seguir fomentando y generar desde el Estado herramientas de política pública de aplicación efectiva, para que no solamente, yo leyendo una de las cartas que me interesó mucho, decían de que no solamente fomentarlo en la escuela, como muchos chicos que hoy están terminando sexto año se acuerdan que había separación de residuos en origen, con el tacho negro, con el tacho verde, y eso en 2015 medio como que se colgó, sino también generar
y capacitar a los empleados de los municipios para que visiten los barrios y que puedan informar a los vecinos también, que no sean solamente los chicos o solamente desde las escuelas que se baje esta información. Más que nada para cuidar el ambiente, reducir las toneladas de residuos, que residuos no es lo mismo que basura, y hay muchísimo que se puede volver a aprovechar, inclusive para generar recursos financieros para el municipio. Así que muy contentos de poder compartir la tarde con ustedes. Damos por finalizado el conversatorio de Ciudadanía y Ambiente de los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020, y bueno, nos volveremos a encontrar por este medio. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Será hasta la próxima. Un placer, chao. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Patricia Pacot, soy de San Vicente. Es la primera vez que actúo como animadora en los encuentros pedagógicos y la verdad me resultó muy interesante, enriquecedor, muy interesante hacer las lecturas de los participantes, los temas que se tratan y sobre todo seguir reflexionando sobre temas que nos incumben a todos, nos preocupan a todos y sobre todo eso, muy enriquecedoras las conversaciones de todos. Agradecida de formar parte de este espacio porque la verdad me pareció maravilloso. Muchas gracias.